Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Juan 1:23. Él respondió: Soy la voz del que clama en el desierto. Volumen 29, capítulo 1, febrero 13, 1931. Quien vive en el querer divino, vive en el centro de su luz. En cambio, quien no vive en él, vive en la circunferencia de su luz. ¿Cómo Dios encuentra su apoyo? La creación es muda, la criatura es creación parlante. El eco de Dios en la criatura. Dios, con manifestar las verdades, sale del reposo y continúa su trabajo. Hija queridísima de mi voluntad, tú debes saber que mi querer no sabe hacer actos a medias, sino completos, y con tal plenitud que puede decir: donde está mi voluntad está mi acto. Y nuestra divinidad, viendo en nuestra voluntad divina extendida la adoración, el amor de su criatura, encuentra su apoyo en su inmensidad. En cualquier punto quiere apoyarse. Entonces sentimos nuestra adoración profunda que la criatura nos ha puesto en nuestra voluntad, y nos apoyamos y reposamos. Sentimos que donde quiera nos ama y nos apoyamos en su amor, y así de sus alabanzas y bendiciones. Así que la criatura, en nuestra voluntad, se vuelve nuestro apoyo y nuestro reposo. No hay cosa que más nos agrade que el encontrar nuestro reposo en nuestra criatura, símbolo del reposo que tomamos después de haber creado toda la creación. Además de esto, nuestra divina voluntad está por todas partes, y cielo y tierra y todo están llenos hasta el tope de ella. Así que todos son velos que la esconden, pero velos mudos. Y si en su mutismo elocuentemente hablan de su Creador, no son ellos, sino mi misma voluntad escondida en las cosas creadas. Habla por vía de signos como si no tuviera palabra.
habla en el sol por vía de signos de luz y de calor, en el viento dando signos penetrantes e imperantes, en el aire da signos mudos al formarse respiro de todas las criaturas. Oh, si el sol, el viento, el aire y todas las otras cosas creadas tuvieran el bien de la palabra, ¿cuántas cosas dirían de su Creador? En cambio, ¿quién es la obra parlante del Ser Supremo? Es la criatura. Nosotros, al crearla, la amamos tanto que le dimos el gran bien de la palabra. Nuestra voluntad se quiso hacer palabra de la criatura, quiso salir del mutismo de las cosas creadas y formando el órgano de la voz en ella, formó la palabra para poder hablar. Por eso, la voz de las criaturas es velo hablante, en el cual mi voluntad habla elocuentemente, sabiamente, y como la criatura no dice ni hace siempre la misma cosa, como las cosas creadas que no cambian jamás acción, sino que están siempre en su puesto para hacer aquella misma acción que Dios quiere de ellos. Por eso, mi voluntad mantiene la actitud continua en la multiplicidad, de modo que hay en la criatura. Entonces, se puede decir que no solo habla en la voz, sino que se hace hablante en las obras, en los pasos, en la mente y en el corazón de las criaturas. Pero, ¿cuál no es nuestro dolor al ver esta creación parlante servirse del gran bien de la palabra para ofendernos? Servirse del don para ofender al donador e impedir el gran prodigio que puedo hacer de gracias, de amor, de conocimientos divinos, de santidad, que puedo hacer en la obra hablante de la criatura. Pero para quien vive en mi voluntad son voces que hablan, y oh, cuántas cosas le voy manifestando están en movimiento y actitud continua. Gozo la plena libertad de hacer y decir cosas sorprendentes, y cumplo el prodigio de mi voluntad hablante, amante y obrante en la criatura. Por eso, dame plena libertad, y verás lo que sabe hacer mi querer en ti. Volumen 33, capítulo 11, marzo 4, 1934. Los actos hechos en la divina voluntad forman los caminos, abrazan los siglos. ¿Quién forma la cárcel? El ingeniero divino y el artífice insuperable. Mi pequeña hija de mi voluntad, cómo es bello, honor más grande no puede recibir la criatura que aquel de ser admitida dentro de ella. Los instantes, los más pequeños actos hechos en ella abrazan los siglos y como son divinos, están investidos de tal poder que lo que se quiere hacer con ellos, todo se puede hacer y todo obtener. El ser divino queda atado en estos actos, porque son actos suyos y debe darles el valor que merecen. Además de esto, tú debes saber que los actos hechos en mi voluntad forman los caminos que deben servir a las almas para hacerlas entrar en ella, y son tan necesarios que si primero no surgen almas heroicas que vivan en ella para formar los caminos principales de su reino, las generaciones, no encontrando los caminos, no sabrán cómo hacer para entrar en mi voluntad. Hija mía, para formar una ciudad, primero se forman los caminos que forman el orden que debe tener una ciudad, y después se ponen los fundamentos para construirla. Si no se forman los caminos, las salidas, las comunicaciones que debe tener, hay peligro de que en vez de una ciudad
los ciudadanos puedan formarse una cárcel, porque no siendo dotada de caminos, no saben por dónde salir. Mira, cómo son necesarios los caminos. Ahora, la ciudad sin caminos es la voluntad humana, que encerrada en su cárcel ha cerrado todos los caminos para entrar en la ciudadela celestial de mi divina voluntad. Ahora, el alma que entra en ella rompe la cárcel, derriba la infeliz ciudad sin caminos, sin salidas, y unida con la potencia de mi querer, ingeniero divino, forma el plano de la ciudad, ordena los caminos, las comunicaciones, y haciéndola de artífice insuperable, forma la nueva ciudadela del alma, con tal maestría de formar las vías de comunicación para hacer entrar a las otras almas y formar tantas ciudades para poder formar un reino. La primera será el modelo de las otras. Ve entonces para qué sirven los actos hechos en mi voluntad. Me son tan necesarios que sin ellos faltaría el camino para hacerla reinar. Por eso, siempre en mi voluntad te quiero. No salgas jamás si quieres volver contento a tu Jesús. Juan 1, 26-27. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Volumen 17, capítulo 45, mayo 30, 1925. El conocimiento abre las puertas de aquel bien que se conoce. En el cielo no ha entrado jamás la esclavitud. Soy Dios de los hijos, no de los esclavos. Soy rey que hago a todos reinar. No hay división entre yo y ellos. Pero en el cielo es tal y tanto el convencimiento de mis bienes, de mi voluntad y de mi felicidad, que todos quedan llenos de ellos hasta el borde, hasta desbordarse fuera, tanto que su voluntad no encuentra lugar para obrar, y mientras son libres, el conocimiento de una voluntad infinita y de bienes infinitos en los cuales están inmersos, los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran, considerando esto como suma fortuna y felicidad, pero espontáneamente libres y de toda su voluntad. Así tú, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho, y mientras eres libre de hacer o no hacer tu voluntad frente a la mía, la tuya se siente incapaz de obrar, se siente anulada, y conociendo el gran bien de mi voluntad, aborreces la tuya, y sin que nadie te fuerce, amas hacer la mía en vista del gran bien que te viene. Además, los tantos conocimientos que te he manifestado de mi voluntad son vínculos divinos, cadenas eternas que te circundan, posesión de bienes celestiales. Y huir de estas cadenas eternas, romper estos vínculos divinos, perder estas posesiones celestiales, aún en vida, tu voluntad, si bien libre, no encuentra el camino para salir. Se revuelve, ve su pequeñez, y temiendo de sí misma, rápidamente se arroja y se profundiza con más amor espontáneo en mi voluntad. El conocimiento abre las puertas de aquel bien que se conoce, y por cuantos conocimientos de más te he manifestado sobre mi voluntad,
otras tantas diferentes puertas de bienes te he abierto, de luz, de gracia y de participaciones divinas. Estas puertas son abiertas para ti, y cuando estos conocimientos lleguen en medio de las criaturas, se abrirán estas puertas para ellas, porque el conocimiento hace seguir el amor al bien conocido, y la primera puerta que abriré será mi voluntad, para cerrar la pequeña puerta de su voluntad. Mi voluntad hará aborrecer la suya, porque frente a mi voluntad, la humana es incapaz de obrar con la luz de la mía. Ve cómo es insignificante y buena para nada. Por eso, como consecuencia, las criaturas harán a un lado la propia voluntad. Además, tú debes saber que cuando te manifiesto un conocimiento de mi voluntad, entonces me decido abrirte otra puerta de mi conocimiento. Cuando tú hayas hecho entrar en tu alma todo el bien de lo que te he manifestado, si esto no lo hiciera así, sería tuya sola la noticia de este bien, no su posesión, y yo esto no lo sé hacer. Cuando hablo, yo quiero que se posea el bien que manifiesto. Por eso, sé atenta en el ejercicio de mi voluntad, a fin de que te abra otras puertas de mis conocimientos, y tú entres más en las posesiones divinas. Juan 1, 19-28. Hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí. Volumen 21, capítulo 23, mayo 12, 1927. Así como nuestro Señor hizo más conformar la redención que si nos hubiese liberado de todos los castigos, así es para quien debe formar el reino del fiat divino. Hija mía, ¿con qué crees tú que yo hubiera hecho más? Si hubiese liberado a los pueblos de los castigos merecidos por ellos por tantas culpas, o bien con haber hecho la redención. Los castigos eran penas temporales, la redención era un bien eterno que jamás termina. Si los hubiese liberado de los castigos, no les habría abierto el cielo, ni dado el derecho a la gloria. En cambio, con formar la redención, les abrí el cielo, y los puse en el camino hacia la patria celestial, dándoles la gloria perdida. Cuando se debe hacer un bien mayor, se debe uno contentar con hacer a un lado el bien menor. Mucho más que el menor, debía servir al equilibrio de la justicia, y mi humanidad no podía ni quería oponerse a este equilibrio divino. Además de esto, los castigos debían servir de llamada a las criaturas, de voz hablante, de centinelas para sacudirlos del sueño de la culpa, de estímulo para ponerlos en camino, de luz para conducirlos. Por tanto, también eran medios para hacerlos recibir los bienes de la redención, y yo no quise destruir estas ayudas, y por eso, con todo y mi venida a la tierra, los pueblos no fueron exentados del todo de los castigos que merecían. Ahora, hija mía, ¿tú piensas que habrías hecho más si hubieras liberado a los pueblos de los castigos tan necesarios en estos tiempos? Y viendo que no te es dado, te da fastidio la vida, y quisieras venirte a la patria celestial. Pobre hija, cómo eres niña en el conocimiento de los verdaderos, grandes e incalculables bienes que no terminan jamás, y de los bienes pequeños y finitos. ¿No es más grande formar el reino de mi divina voluntad para hacerlo conocer
preparar el camino para hacerlos entrar en él, la luz de sus conocimientos para conducirlos, dar de nuevo a las criaturas la felicidad, el estado primario de su creación, enriquecerlos con todos los bienes que contiene una voluntad divina, comparando el bien que habrías hecho si hubieras liberado a los pueblos de todos los castigos con el gran bien del reino del Fiat Supremo. El primero habría sido nada en comparación con este. Así que tú te encuentras en mis mismas condiciones. Debes contentarte con formar el reino del querer divino, que es más que todo, y de los castigos debes contentarte de que en parte tengan su curso, y mucho más que yo te tengo en la tierra para el reino de mi voluntad, que esta es tu misión especial. Juan 1, 26-27. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Volumen 17, capítulo 45, mayo 30, 1925. El conocimiento abre las puertas de aquel bien que se conoce. En el cielo no ha entrado jamás la esclavitud. Soy Dios de los hijos, no de los esclavos. Soy rey que hago a todos reinar. No hay división entre yo y ellos. Pero en el cielo es tal y tanto el convencimiento de mis bienes, de mi voluntad y de mi felicidad, que todos quedan llenos de ellos hasta el borde, hasta desbordarse fuera, tanto que su voluntad no encuentra lugar para obrar, y mientras son libres, el conocimiento de una voluntad infinita y de bienes infinitos en los cuales están inmersos, los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran, considerando esto como suma fortuna y felicidad, pero espontáneamente libres y de toda su voluntad. Así tú, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho, y mientras eres libre de hacer o no hacer tu voluntad frente a la mía, la tuya se siente incapaz de obrar, se siente anulada, y conociendo el gran bien de mi voluntad, aborreces la tuya, y sin que nadie te fuerce, amas hacer la mía en vista del gran bien que te viene. Además, los tantos conocimientos que te he manifestado de mi voluntad son vínculos divinos, cadenas eternas que te circundan, posesión de bienes celestiales. Y huir de estas cadenas eternas, romper estos vínculos divinos, perder estas posesiones celestiales, aún en vida, tu voluntad, si bien libre, no encuentra el camino para salir. Se revuelve, ve su pequeñez, y temiendo de sí misma, rápidamente se arroja y se profundiza con más amor espontáneo en mi voluntad. El conocimiento abre las puertas de aquel bien que se conoce, y por cuantos conocimientos de más te he manifestado sobre mi voluntad, otras tantas diferentes puertas de bienes te he abierto, de luz, de gracia y de participaciones divinas. Estas puertas son abiertas para ti, y cuando estos conocimientos lleguen en medio de las criaturas, se abrirán estas puertas para ellas, porque el conocimiento hace seguir el amor al bien conocido.
y la primera puerta que abriré será mi voluntad, para cerrar la pequeña puerta de su voluntad. Mi voluntad hará aborrecer la suya, porque frente a mi voluntad, la humana es incapaz de obrar con la luz de la mía. Ve cómo es insignificante y buena para nada. Por eso, como consecuencia, las criaturas harán a un lado la propia voluntad. Además, tú debes saber que cuando te manifiesto un conocimiento de mi voluntad, entonces me decido a abrirte otra puerta de mi conocimiento. Cuando tú hayas hecho entrar en tu alma todo el bien de lo que te he manifestado, si esto no lo hiciera así, sería tuya sola la noticia de este bien, no su posesión, y yo esto no lo sé hacer. Cuando hablo, yo quiero que se posea el bien que manifiesto. Por eso, sé atenta en el ejercicio de mi voluntad, a fin de que te abra otras puertas de mis conocimientos, y tú entres más en las posesiones divinas.